Estamos en Club de Prensa Plus y nos acompaña en la mesa el secretario de Trabajo y Previsión Social de México, el señor Alfonso Navarrete Prida. Bienvenido a este programa. Muchas gracias, muy buenas tardes, un placer estar aquí en el Club de Prensa. Nos acompaña también José Jaime Hernández, corresponsal del Universal. José Jaime, gracias por estar con nosotros. Un placer como siempre. Señor secretario, está usted de paso por Washington. Estados Unidos y México los une más de 3.000 kilómetros de frontera y lazos importantes culturales y económicos. Tiene un comercio bilateral de más de 500.000 millones de dólares, es el tercer socio comercial de Estados Unidos y quizás más importante, hay más de 11 millones de mexicanos viviendo en este momento en este país. ¿Cuáles, en su opinión, son los principales retos que enfrenta la relación entre México y Estados Unidos? Yo creo que una relación quizá la más compleja y dinámica del planeta que se tienen entre dos países como es la de México y Estados Unidos enfrenta múltiples retos cotidianos, diría prácticamente de metrópolis que están unidas y que solamente las separa un vínculo fronterizo, como es el caso de San Diego, Tijuana, por citar un ejemplo, o Juárez, El Paso, y que tienen retos comunes en materia de seguridad, seguridad fronteriza particularmente, seguridad en general, del tráfico de drogas, problemas comunes de medio ambiente, problemas comunes de disputas que se han dado en el ámbito económico en una relación tan compleja y tan dinámica y tan grande en términos de los miles de millones de dólares que involucra, problemas que tienen que ver con migración entre ambos países, fundamentalmente mexicanos que viven en los Estados Unidos de Norteamérica, y conjuntos de problemas que tienen que ver sobre posiciones hemisféricas o posiciones globales que no siempre son compartidas y que cada día más, sobre todo al inicio de este siglo, tienden a acercarse mucho más porque nuestras relaciones también se han intensificado conforme ha pasado el tiempo. Según tengo entendido, señor secretario, el principal motivo de su visita en esta ocasión ha sido tratar de establecer con las autoridades de Estados Unidos un mecanismo para proteger mejor a los trabajadores mexicanos que están con carácter temporal o permanente, pero de forma ilegal. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto tendríamos que creer que ahora sí el gobierno de México, y en este caso el gobierno de Enrique Peña Nieto, se va realmente a poner la camiseta, va a defender a su gente, cuando en anteriores gobiernos de Vicente Fox o Felipe Calderón se prometió mucho a la comunidad migrante y casi no se le cumplió? ¿Qué puede decir usted que nos haga creer que en esta ocasión el gobierno de México va en serio para proteger a esta clase de trabajadores que vienen de forma temporal o que están aquí de forma ilegal? Creo que voltear hacia atrás no es necesariamente la mejor política que tiene el gobierno mexicano. Lo que sí puedo señalar hacia adelante es que el gobierno de Enrique Peña Nieto se comprometió con los nacionales que están en los Estados Unidos, que es un presidente que viene a ser gobernador de uno de los estados que es parte del corredor migratorio hacia los Estados Unidos de Norteamérica y tiene una gran población mexiquense en Houston, en Nueva York y en Chicago, y que la reunión que tuvimos el día de ayer con el secretario del Trabajo norteamericano, Tomás Pérez, no es fruto de la casualidad, sino es fruto de una posición del gobierno de México que en 3 ocasiones le manifestó por escrito de manera oficial al gobierno norteamericano que teníamos conocimiento de vejaciones y de violaciones a derechos civiles y derechos laborales de trabajadores mexicanos al margen de su condición migratoria, señalándole concretamente en qué estados y en dónde se estaba localizando esta violación, y que esto dio pie a un entendimiento franco, a un entendimiento abierto, donde se cristaliza el día de ayer con una manifestación conjunta de políticas activas, afirmativas, no meramente retóricas de lo que se señala en la ley, sino de la constitución de grupos de trabajo con fechas claras, con metas claras, que tienen que trabajar a la par que organismos no gubernamentales a los que es muy difícil mentírseles cuando es algo que es meramente demagógico, y con resultados concretos que deben de ser evaluables, inclusive llegando al tema de los reclutadores que pueden violar los derechos de los trabajadores
que están en los Estados Unidos de Norteamérica, independientemente, repito, de su condición migratoria. ¿Hay algún cálculo de más o menos cuántos pueden beneficiarse gracias a este programa? No existe un cálculo como tal porque es muy difícil calcular la clandestinidad. Sí se puede saber un cálculo general de más de 11 millones, casi 12 millones de mexicanos que están, o de origen mexicano, que están en los Estados Unidos de Norteamérica, pero lo cierto es que el gobierno de México estará preparado para que cualquier denuncia o asistencia de carácter legal que requiera un connacional, independientemente de su condición migratoria, pueda ser atendida en más de 50 consulados con los que cuenta el país, y donde también la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través del embajador Eduardo Medina Mora, como embajador de México en los Estados Unidos, participaría atendiendo la resolución de estos casos, que no es simplemente una posición de gobierno, sino es el resultado de un acuerdo. Es decir, el gobierno federal norteamericano va en la misma dirección que el gobierno mexicano en la defensa de estos nacionales. Ahora bien, ya me habló más o menos de los mecanismos. Quienes deseen acogerse o quienes puedan ser beneficiarios de este tipo de protección tendrán a su disposición la red de consulados y la propia embajada aquí, ¿no? Así es. Pero mi pregunta va ahora en otro sentido. Es un poco, yo pienso un poco cuando usted firmó este tratado con el gobierno de Estados Unidos, pienso mucho en esta voluntad que ha demostrado o hecho manifiesta el presidente Obama de querer defender a la comunidad migrante y sin embargo no ha podido. No ha podido porque el Congreso se lo ha impedido por cualquier razón, más allá de sus posibilidades o de su potestad como presidente. En este caso, usted viene con la buena fe de firmar un documento, un tratado, pero entre el querer hacer y el poder hacer, supongo que usted ya tiene más o menos previsto un margen de maniobra, porque va a estar operando, defendiendo con nacionales que no están en su país, sino en Estados Unidos. ¿Ya cuenta con este margen de maniobra, con este grado de dificultad? Sí, nosotros no firmamos un tratado que tendría que reunir una serie de requisitos que nuestra Constitución señala y que debería de llevarse a la esfera del Senado de la República para su ratificación. Nosotros firmamos una declaración conjunta que tiene por objeto dos políticas públicas en la esfera de facultades de los dos ejecutivos federales y que podemos trabajar conjuntamente. Y en esto no hay ingenuidad. Sabemos que los Estados Unidos de Norteamérica están atravesando por una coyuntura que la vemos desde el gobierno mexicano con mucho respeto, porque es un tema soberano con respecto a la situación de los migrantes en general que se encuentran en los Estados Unidos de Norteamérica, y que en su coyuntura tendrán que tener una resolución. Pero al margen de esa resolución, nosotros que tenemos que dar pasos, repito, con políticas activas, no meramente enunciativas, que comprometan la visión de ambos gobiernos en la dirección correcta, que es la defensa de mexicanos que viven y laboran en los Estados Unidos de Norteamérica. El margen de maniobra no es muy amplio, porque no estamos hablando de un estatus migratorio el que se ofrece. Estamos hablando de violación de derechos a quienes están en una situación muy vulnerable por su clandestinidad. Hay muchos que se quedan sin paga, que los denuncian en la televisión y que se van y se los expulsan del país. Así es. Y está previsto que incluso desde México se puede hacer una reclamación a patrones que abusaron de la condición de ilegalidad del trabajador mexicano para el pago de recursos que no les fueron devengados. Esto es un tema que tiene que ver con la defensa de un trabajador, no con el estatus migratorio. Y por otro lado, que si la política afirmativa del gobierno norteamericano se centra en que los reclutadores cumplan con la ley sobre el pago laboral y no sobre el tema migratorio, que además corresponde a otra secretaría, seguramente las sanciones a los que se hacen acreedores por violar estas disposiciones e inclusive por la forma clandestina de tener agentes bajo su mando, su potestad, subordinación de trabajo, los hace que se vuelva una medida preventiva y que entonces se respeten los derechos laborales, porque las personas que laboran aquí no lo están haciendo como opción. Hay una necesidad de trabajo pequeña, mediana o grande que hace que estén en esta condición.
Usted mencionaba la reforma migratoria en Estados Unidos, que en este momento se encuentra completamente estancada. Algunos han criticado al gobierno de Enrique Peña Nieto de no hacer suficiente para tratar de presionar a Barack Obama y al Congreso de Estados Unidos para pasar una reforma migratoria. ¿Usted cómo le hace frente a estas críticas? Nosotros tenemos una política exterior muy clara, basada en principios, que fundamentalmente se le ha denominado doctrina Estrada, que es la libre autodeterminación de cada pueblo y de cada decisión soberana. La mejor ayuda que podemos hacer a la reforma migratoria es no intervenir en la reforma migratoria, porque en ese momento politizamos un asunto interno, doméstico, con otros ingredientes y otras contradicciones que tienen que ver con una relación mucho más amplia de gobierno a gobierno, de país a país, y creemos, convencidos en México de ese respeto a las decisiones soberanas del gobierno norteamericano, que incluso políticamente es la mejor decisión que puede tomar el gobierno mexicano, lo que no quita la defensa de nuestros connacionales que se encuentran en territorio norteamericano. Usted es prácticamente el principal responsable de crear expectativas laborales de trabajo en México. Visto desde Estados Unidos, visto desde el Capitolio, muchos congresistas, a la hora de revisar el tema migratorio, siempre le echan en cara al gobierno de México que es incapaz de ofrecerle a su gente ya no solamente un futuro, sino de un trabajo en el corto plazo. ¿Usted cree que este reclamo, que por cierto ya está bastante desgastado y es bastante viejo, se sigue correspondiendo con la realidad? ¿México es incapaz de generar fuentes de trabajo? Yo creo que es un reclamo injusto y un reclamo inexacto, cuyo origen o motivación tiene que ver precisamente con las contradicciones domésticas de la política norteamericana, que nosotros vemos con todo respeto, siempre y cuando no trasciendan a la esfera de los hechos con respecto al trato de nuestros connacionales o nuestras relaciones de carácter bilateral. Lo cierto es que México ha tenido capacidad de crear empleos de calidad en amplios sectores, de crear mano de obra calificada, sobre todo en el sector de las manufacturas y de algunas industrias en particular. Y por otro lado, es muy cierto que las tasas de crecimiento del país frente a las necesidades del mercado, sobre todo en la parte demográfica, han sido absolutamente insuficientes y que el país necesita, por lo tanto, crecer a tasas consistentes superiores al 5%. Hoy por hoy la economía mexicana ha tenido mejores niveles de desempeño que la economía norteamericana, pero eso es insuficiente para ambos países, con una vinculación tan estrecha en casi todos los ámbitos, y por eso las reformas estructurales que se dieron el año pasado, durante todo el año en México, pretenden generar un motor sólido de crecimiento estable para el país. Pero algunos dicen como que se están quedando a medio camino, como que no han sido completadas o en la fase de implementación, incluso algunas se han echado para atrás. ¿Usted cree que realmente las expectativas en torno a todas las reformas, llámese energética, de telecomunicaciones, financiera, incluso laboral, que ya fueron las primeras, realmente están respondiendo a las expectativas y por tanto se van a convertir en un motor de desarrollo o en una gran decepción? Yo estoy convencido que serán un motor de desarrollo, que no se tomaron los riesgos por parte de las fuerzas políticas en su conjunto para obtener las mayorías calificadas que permitieran modificar la Constitución General de la República para quedar en la nada, y que lo peor que podría pasar es para un país que fuera frustrante el resultado. El presidente Enrique Peña Nieto ha sido muy enfático en la convicción de que el año pasado fue un año de reformas constitucionales, que este año vamos por la construcción de las leyes secundarias, que es donde está habiendo un gran debate, porque es donde se expresan más claramente los intereses inerciales que se tienen que romper si queremos modernizar al país, y que es natural que se expresen de esa manera. Pero estoy seguro que ya no con la necesidad de mayorías calificadas, sino con mayorías simples y con el propósito muy claro de que es para servirle a los mexicanos, van a salir adelante estas reformas secundarias y van a dar de sí en el corto, en el mediano y muchas de ellas en el largo plazo. La educativa no es una reforma que se esperara tuviera efectos en el espacio inmediato, era enfrentarse al sindicato más poderoso de América Latina, y es una reforma necesaria porque necesitamos una educación de calidad. La reforma energética
son inversiones de muchos cientos de miles de millones de dólares, lo que tarda además en la exploración de aguas profundas no someras y su explotación, y no es algo que se vaya a ver en 6 años, pero evidentemente el precedente de generar la apertura en materia energética, la extracción de gas, que sí es prácticamente inmediata, pues repercute benéficamente para las personas.